Hola hermanos, soy el Padre Frank Pavón, Director Nacional de Sacerdotes por la Vida, con un mensaje importante sobre la confirmación del próximo juez de la Corte Suprema. Cuando se postuló para presidente, Donald Trump prometió nominar jueces pro vida a la Corte Suprema y a otras cortes federales. Lo prometió en sus discursos y en una carta que nos envió a mí y a otros líderes pro vida. Y el presidente ha cumplido su promesa. Él ya ha puesto muchos jueces en los tribunales federales, incluido el juez Neil Gorsuch en la Corte Suprema. Pero prepárense, porque ahora su segunda nominación a la Corte Suprema va a crear una batalla aún más intensa. ¿Por qué? Porque el juez Anthony Kennedy fue un voto decisivo en una corte bastante dividida. Los jueces Ginsburg, Kagan, Sotomayor y Breyer casi siempre votan en maneras liberales. Los jueces Thomas, Roberts, Alito y Gorsuch votan de maneras conservadoras. El voto de Kennedy ha sido impredecible. Ahora será reemplazado por un voto más confiable y pro vida en la Corte. Pero el Senado tiene que confirmar a esta nominación. El obstáculo es que los demócratas tratarán de bloquear el candidato del presidente. Quieren que el aborto siga siendo legal sin límites y sin restricciones. Por lo tanto, tenemos que contactar a los senadores de los Estados Unidos y decirles que lleven a cabo una audiencia de confirmación rápida y justa para el juez que el presidente ha nominado. Vean el número de teléfono en su pantalla para llamar y pedirles que no se demoren en confirmar el próximo juez. Oremos juntos para que esto ocurra por el bien de nuestra nación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre nuestro, tu Hijo Jesús nos predicó un mensaje de paz y nos enseñó a vivir como hermanos. Su mensaje se configuró en la visión de nuestros padres fundadores, en la manera que diseñaron una nación en la que todas las personas pudieran vivir unidos. Este mensaje pervive en medio nuestro como un mandato y una tarea para el mundo de hoy, así como una promesa para el mañana. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones del pasado y por todo lo que con tu ayuda aún debemos alcanzar. Bendice, Señor, nuestro país mientras llevamos a cabo la transición en la Corte Suprema. Otorga, Señor, a nuestro presidente sabiduría, entendimiento y valor. Bendice también a los senadores de los Estados Unidos para que puedan hacer su labor de liderar asertivamente un proceso de confirmación que sea justo, basados exclusivamente en las cualificaciones de la persona nominada. Bendice al nominado a quien el presidente ha elegido para tan alta responsabilidad. Y bendice a nuestros conciudadanos para que puedan comprender el rol adecuado de las cortes y para que sus voces sean escuchadas en defensa de los principios que invocaron nuestros padres fundadores. Condúcenos a todos al día en que tanto las leyes como las cortes protejan los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y reconozcan que esos derechos no nos fueron otorgados por reyes ni por cortes humanas,
sino únicamente por ti, Señor, de todas las naciones. Te le pedimos, por Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Soy el Padre Frank Pavón, Director Nacional de Sacerdotes por la Vida, y que Dios los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.